Bueno, eso después ya cuando hubo pecado. ¿Eh? ¿Cuál fue el rol? Tuvo la responsabilidad de dar nombres a los animales, a todos. Tuvo una responsabilidad de inicio, ¿no? Y otras más, de cuidar el jardín y trabajarlo, dice la Escritura, ¿no? O sea, que diera fruto, pues, ¿no? Lo que significa que tenía que trabajarlo para que produjera. Eso, ¿cómo lo llamamos hoy? Una persona que se encarga de cuidar algo para que produzca, ¿qué podrá hacer? Una persona que hoy se encarga de cuidar algo para que después tenga fruto, no nada más en el campo, pues un administrador, ¿no? O sea, Dios nos dio ese rol de administradores, pero particularmente yo diría, hermanos, de líderes, ¿no? Dice la Escritura que decía el apóstol, no permito que la mujer enseñe. ¿Por qué será esto, hermanos? Porque al varón le dio en este caso, por ejemplo, el ministerio. Las mujeres tienen un rol importante, por supuesto, pero el varón es el encargado de dirigir el culto, por ejemplo, el culto de adoración. Hay uno que tiene liderazgo, ¿no? Si nosotros leemos Éxodo y vemos a partir del capítulo 22, cuando empieza el Señor a dar la ley, más allá de las tablas, más allá de estos primeros 10 mandamientos, hay una consagración de Levítico, ¿no? de la tribu de Leví. Y esa era una ordenanza para que hubiera sacerdotes. Yo quiero preguntarles, en términos simples, hermanos, ¿cuál era la labor de los sacerdotes? ¿Cuál era? Sabemos que tenían que hacer. Intercedían, eran los intercesores del pueblo ante Dios, por ejemplo, en el lavado de los pecados. Ok. ¿Quiénes hacían eso, hermano? Ya sabemos que los levitas, pero ¿quiénes? Porque entre los levitas había mucha gente, ¿no? Somos sacerdotes. Ok, somos sacerdotes, pero también los demás tenían otras cosas que hacer, exclusivas, ¿no? Eran los varones, hermanos. Dentro de la tribu de Leví había jóvenes, había ancianos, había varones, había damas. Los encargados de hacer esto eran los varones dentro de esa tribu. Y eso quiere decir que lo que hacían ellos era lo que Dios quería que el hombre hiciera, se hacía a través de estos varones. Eso nos deja ver, hermanos, que Dios quería un rol del varón. Hay un rol muy claro que a veces, como ya habíamos dicho varias ocasiones, a veces desconocemos o a veces ignoramos, hermanos. Y ninguna de esas dos es agradable a Dios. Por eso está escrito, porque quiere que le conozcamos. La otra pregunta sería, ¿por qué lo ignoramos a veces? Si Dios pide un cierto liderazgo de parte del varón, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, vamos a hacernos algunas preguntas, hermanos. En la vida de actual, hoy, en la vida moderna, pues no, vamos a llamarlo, que sigue estando bajo las leyes de Dios, pero ¿qué clase de varones querrá Dios que haya hoy? ¿Líderes? Que no tengan espíritu de cobardía. Que no sean cobardes, eso es importante, ¿no? Sí, hermano. Que cuiden, así es. ¿Qué más? Que sean varoniles, comportados varonilmente. Comportados varonilmente, ¿no? Texto citado en el Nuevo Testamento que es un reflejo de lo que Dios le dijo a sus hombres, a varios, ¿no? A muchos de ellos, incluso a los profetas, les dijo también eso. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué tipo de hombres querrá Dios hoy? Que cultiven conocimiento. ¿Cómo podrán esos hombres llegar a cumplir eso que Dios les pide? ¿Qué herramientas o qué características hablábamos en la mañana en el estudio general del carácter de Dios, ¿no? Y veíamos que Dios tiene unas características que juntas forman el carácter de Dios. ¿Cómo debería ser el carácter del varón para poder cumplir ese mandato que Dios nos da? ¿Cómo debería ser, hermanos? Leo. Irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y preparado. Gracias, hermano. Características de cualquier varón, en este caso, algún diácono, un ministro, ¿no? Pero todos lo somos. Vamos a ver entonces cómo podemos lograr eso, hermano. Porque fíjense, hay una persona que, bueno, ya tiene esas características. ¿Cómo llegó a hacerlo? Con perseverancia. Con perseverancia. Vamos a hacernos la pregunta nosotros. ¿Soy yo esa clase de varón que Dios pide? Vamos a preguntarnos nosotros en nuestra vida, en nuestro círculo personal, en nuestra familia, nuestra esposa, los que tienen, nuestros hijos, los que tienen, nuestros nietos, o nuestros allegados, inclusive, ni siquiera saliéndonos hacia afuera, en nuestra vida propia, ¿somos irreprensibles? ¿Tenemos esas características que Dios pide? ¿Qué clase de varones somos? Bueno, pues la idea de estos estudios es que no nada más sepamos qué clase de varones debemos ser, sino que la idea es entender cómo podemos llegar a serlo. Mencionábamos también en la mañana, mis hermanos, que para conocer a alguien necesitamos, pues, saber qué es lo que esa persona quiere, ¿no? Y cuando cuando queremos conocer a Dios, ¿cómo vamos a lograrlo, hermanos? Conociendo, escudriñando su palabra. Básicamente, tenemos que leer la Escritura para conocer cómo es Dios. Entonces, vamos allá a entrar ahora sí a propiamente el estudio para que sepamos todo lo demás que Dios pide. Dios primero quiere que los varones conozcan su palabra. Y esto implica varias cosas. Suena muy sencillo, ¿no? Dios quiere que conozcamos su palabra. ¿Qué deberíamos hacer para conocer su palabra? No es tan sencillo como nomás decir leer, ¿no? Debemos de tener una disciplina, ¿no? Debemos ser disciplinados, eso es importante. ¿Qué más, hermanos? Comprenderlo. Poco a poco debemos de ir cultivándonos para no quedarnos estancados, ¿no? Sino cada vez progresando más. ¿Qué más, hermanos? Orar. ¿Qué más? Es un buen punto. Vamos a ver lo que Dios pide a hombres de oración, es cierto. ¿Qué más, mis hermanos? Debe haber compromiso, ¿no? Hacedores, no solamente oidores. Exactamente, la palabra de Dios dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si alguien quiere ser líder en una disciplina, la que usted quiera, hermano, si usted es contador, es vendedor, si usted es docente, si usted se dedica a la tecnología o comerciante, si usted quiere ser líder, quiere ser el que todos vean como, ¿quieres que te solucione un problema? Ve a él. ¿Qué debería hacer esa persona, hermanos? Para que sea considerado líder dentro de cualquier rama. ¿Cómo? ¿Con un alfa? ¿Ser qué? Ser experto, ¿no? ¿Cómo se llega a eso, hermanos? Conocimiento, constancia, compromiso. Debemos de tener ese deseo de poder, o más dicho, ese deseo de querer serlo. Y eso siempre se da por hecho, ¿no? Un ejemplo muy tonto a lo mejor si quieren, ¿no? En los deportes, casi todos los deportes de conjunto, hay X número de jugadores, ¿no? En el básquetbol son 5, en el fútbol americano son como 30, 40, no sé, son un montón. En el fútbol soccer, digamos, ¿no? El fútbol normal, de aquí que conocemos al menos en este continente, hay 11 adentro de la cancha, ¿no? Luego hay otros por allá afuera. Pero en todos esos equipos, el béisbol también hay bastantes, hay un capitán, ¿no? Hay un capitán, nada más hay uno, ¿cierto? ¿Qué labor tiene ese hombre? Dirigir. Dentro del campo ese hombre dirige la estrategia, ¿no? Ese hombre ya entrenaron y el director técnico dice una cosa, pero dentro del campo, y tan es así, hermanos, que hay conocidos algunos malos ejemplos donde ya no quieren al entrenador y el capitán les dice vamos a jugar así. No hacen lo que les pide el entrenador, pero hacen lo que dice el capitán. Esa figura es una figura de respeto.
Y no cualquiera es capitán. ¿Quién es el capitán normalmente? A veces es el mejor, pero no siempre, ¿eh? Uno que tiene carácter. Uno que tiene carácter, pero además uno que ya tiene tiempo, que se ha dedicado a ese equipo. Uno que tiene experiencia y uno que tiene compromiso, que no deja botado al equipo y que no permite que el equipo además se divida. Vamos a ver como varones, cómo esa analogía de un capitán es igual a la de un líder, dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro incluso de otros ámbitos como puede ser el trabajo. ¿Cómo podemos empezar entonces a ser líderes? Primero necesitamos querer hacerlo, ¿no? ¿Usted cree que haya algún capitán que le digan, oye, te vamos a poner el brazalete y que no quiera hacerlo? Normalmente los capitanes llevan con un brazalete, ¿no? O un distintivo, o una camisa diferente. En el rugby, por ejemplo, y en ese, ¿cómo se llama? Sí, rugby me parece, el capitán tiene un uniforme distinto. En el fútbol americano es el quarterback, ¿no? Y el quarterback también trae a veces un distintivo aquí en el hombro, o el casco es diferente, o lo que sea. Pero la pregunta es, ¿tendrá el deseo de serlo? Sí. No hay capitán que no quiera ser capitán. Hermano. Sí, hermano. De hecho, un ejemplo aplicado en la palabra es los que desean ser ancianos. Claro, siempre y cuando cumplan los requisitos. Si yo cumplo el requisito, yo por ejemplo digo, no, yo mejor me quedo acá. Y hay otros que, pues, no, yo sí deseo. Claro. Dicen buenas obras. Así es, el que desea ancianado, buena obra desea, ¿no? Desea. Entonces, es importante que primero nosotros como varones seamos hombres maduros o seamos jóvenes, tengamos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento el deseo de, yo tengo que ser un hombre como Dios quiere que sea. Mencionaba hace rato, mi hermano, los varones tenemos que ser hombres valientes. No pretendo que, menospreciar a otras personas, pero sí es verdad que también hay hombres que no son valientes. La Escritura está llena de muchos de ellos, ¿no? Que desertaron y que no quisieron hacer lo que Dios les pedía. Y también en la vida hay quienes se caracterizan por ser, vamos a olvidarnos la palabra valientes, sino responsables, ¿no? Para que no se oiga tan feo. Una persona que es responsable, ¿qué características tiene, hermanos? Una persona que es responsable, ¿qué características tiene? Responde por sus actos. Número 1, buen punto, responde por sus actos. ¿Qué más? Porque, ojo, eso se puede confundir. Oye, yo pateé a un perro y quedó cojito, pues yo respondo por mis actos. ¿Eso es una persona valiente y responsable? Una persona responsable de sus actos, ¿no? Es una persona responsable nomás, pero una persona valiente, ¿será? A ver si ahí tiene participación. Afronta las consecuencias. También, pero ¿qué tal si actúa mal? Es una persona que, a pesar de las circunstancias que le rodean, de los riesgos que va a correr, se atreve y lo hace. ¿Ok? A pesar de lo que vaya a ver, se atreve y lo hace, pero puede usarse para lo malo también, ¿no? Sí, hermano. Acepta y reconoce sus errores. Acepta y reconoce sus errores. ¿Martín? Consciente de sus obligaciones. Es consciente de sus obligaciones, exactamente. Una persona responsable es la que no le da vuelta a las cosas que tiene que hacer. Si Dios le pide que haga algo, lo hace. ¿Se acuerdan del ejemplo de Jonás? ¿Cómo consideraríamos a Jonás, hermanos? ¿Como un hombre valiente y responsable? Un hombre irresponsable. Cobarde. Un hombre cobarde. Al menos eso mostró al principio, ¿no? Después Dios lo llevó otra vez al camino, ¿no? Y cumplió el propósito que era el de que Dios quería. Pero este hombre no quería obedecer la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? También tenemos el caso de Ananías cuando lo mandó Dios y dijo, ve a este lugar, ahí está Saulo. No, yo no quiero ir. Claro, ¿no?
Tenía miedo de Saulo por la fama que tenía, ¿no? Pero entonces, mis hermanos, una persona responsable, a pesar de, y creo que lo veíamos también en la prédica, a pesar de que, vamos a decirlo así, no tenga el ánimo de hacerlo, cumple con su responsabilidad. Un ejemplo muy claro a los estudiantes. ¿Ustedes tienen ganas de desvelarse un día para el examen siguiente? ¿Tienen las ganas? Yo tengo muchas ganas de desvelarme, no quiero comer hoy y no quiero hacer las cosas que me gustan. Estoy bien emocionado por eso. ¿Están emocionados por eso? Bueno, algunos sí, no todos. Eso distingue a los buenos estudiantes de otros, ¿no? Pero la mayor parte no. Otro ejemplo. A los que trabajamos, estaba platicando con mi hermano Vicente, ¿no? Hoy mañana tengo que trabajar, viajo el lunes en la mañana y regreso el martes. Son los viajes más cansados porque no descanso. Como mal, me desvelo y tengo que seguir chambeando. ¿Estoy súper emocionado por ese viaje? ¿Tengo que hacerlo? Sí. ¿Lo voy a hacer? También, porque debo hacerlo. Los padres de familia, ¿a quién le gusta? Estoy bien emocionado por mañana levantarme a las 4 de la mañana, hacer 2 horas de camino, empezar a trabajar a las 7 y luego salir a las 5 y aventarme 2 horas en el metro y caminar y bla, 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 y dormir mal. Estoy bien emocionado de eso. Pero son responsables, ¿no? Porque si no lo hacen, ¿qué pasa? Pues no comen, tienen hijos, ellos mismos tienen que comer. Muchas veces lo hacen también por la esposa, ¿no? La esposa no puede trabajar o lo que sea. Bueno, yo trabajo, no te preocupes. Los hombres siempre tendemos a eso, ¿no? Ya Dios nos dio en esa naturaleza que nos dio eso de sacrificarnos, ¿no? Ya no importa, yo a ver cómo le hago, pero tú no te preocupes, ¿no? Le dicen a la esposa o a los hijos. Sí, hermano. Yo vi una encuesta, hermano, no sé, no me acuerdo qué canal me lo algo así, que decía, si viene un ladrón y dice a una pareja... Sí, lo vi. Si le dicen, va a vivir uno, le pregunta por qué al varón, ¿quién quieres que viva y quién se va? Y el varón, no. El varón dice, yo. Sí. Yo. A mí, a ella déjame. Porque ya tenemos esa naturaleza de protector. ¿No? La pregunta era quién, que si llegaba hoy, por ejemplo, llegaba a Dios, digamos, ¿no? Y le dice, ¿quién quieres que viva, tú o tu esposa? El 100% de los varones dijo que viva mi esposa. Yo doy mi vida por ella, ¿no? Bueno, lastimosamente cuando preguntaron al revés a las mujeres, fue totalmente al revés. Las damas no dijeron eso, increíble. No, que se vaya mi esposo, ¿no? Y parece curioso, ¿no? Y está bien interesante ese ejercicio, ¿no? Le preguntaron a jóvenes, ya mujeres grandes, ancianas, todas dijeron. Entonces, pero es algo que Dios nos ha dado. Y no está mal, esa es la naturaleza que Dios nos ha dado, porque está en nosotros ser los proveedores, está en nosotros ser los líderes. Pero Dios, además, mis hermanos, les decía, Dios quiere que conozcamos su palabra. Vamos a leer unos textos que nos ayudan a entender por qué Dios quiere que conozcamos su palabra. ¿Para qué querrá Dios que conozcamos su palabra y que seamos conocedores de ella? Como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es un gran resumen, hermano. Ahí está el resumen, ¿no? Dios quiere que a través de las escrituras conozcamos, pues, su voluntad para la vida eterna. Efesios 5:17, por favor. Efesios 5:17. A ver, hermano Yael, por favor. 5:17. Sí. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Gracias. No sean necios, dice. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. Si yo quiero ser líder, no nada más en la iglesia, sino en mi propia casa y en mi vida, yo tener una vida como Dios la quiere, ¿no sería bueno que entiendan la voluntad de Dios? ¿Sería bueno o no, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que el hombre siempre es sabio en su propia opinión. Y yo lo decía también en el estudio general, ¿no?
Si usted va, le pregunta allá afuera a las personas, ¿cómo es tu relación con Dios? Todas van a decir que bien, o la gran mayoría. Muy pocos van a decir, no, pues ahí, por ahí no. Pero muy raramente alguien va a decir, no, yo estoy mal, sé que tengo que hacer cambios. Muy pocas personas, porque todos en su opinión actúan de manera correcta. Si un hombre toma una decisión y no sabe cuál es la voluntad de Dios, podrá equivocarse, ¿cierto? Y esos errores tienen un precio, que puede ser la vida eterna. Dice Efesios 5:17, no sean necios. El versículo 15 dice, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Efesios capítulo 3, versículo 4, dice la Escritura, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Cómo vamos a poder conocer la voluntad de Dios? Aquí dice, ¿no? Leyendo. Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, queremos ser líderes, queremos tener una posición de liderar de manera correcta y sana, debemos de leer, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hacemos, hermanos? ¿Qué pasó si yo soy, como decía un hermano, no me acuerdo cuál era, pero decía, y sin que se suene feo, hermanos, es una clase, pues, ¿no? Queremos aprender todos. Esos hermanos que nomás van a calentar la silla, ¿no? O sea, es decir, nada más viene el domingo, se sienta, termina el servicio de adoración y se va a su casa y nunca más abre la Biblia hasta el otro domingo. Si es que tiene Biblia, porque ahorita con las aplicaciones ya muchos hermanos ya no tienen Biblia, ¿no? Pero vamos a poner en el caso de las aplicaciones, ¿no? Vamos a poner el caso de nunca más abre la aplicación. Y cuando se va ahí al log de cómo se usa la aplicación, última vez, hace 7 días. Pero yo quiero ser líder. Y yo quiero que Dios bendiga mi vida porque estoy haciendo su voluntad. ¿Sería eso correcto? ¿Sería sano? Para empezar tenemos que leer, porque así conocemos lo que Dios nos pide. Ya estamos viendo que quiere que sepamos su mandamiento a través de las Escrituras. ¿Qué más podríamos encontrar de utilidad leyendo la palabra? Vamos a ver el siguiente punto. Salmo 119, 9. Salmo 119, versículo 9. Nuestro hermano Luis Omar, por favor. Salmo 119, versículo 9. Dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar sus palabras. ¿Cómo vamos a guardar los mandamientos de Dios? O más bien dicho, al revés. Guardando los mandamientos de Dios, dice el versículo, estaremos en camino seguro, ¿no? O sea, es decir, si nosotros conocemos la voluntad de Dios, pues evitaremos pecar. Evitaremos pecar, ¿no? ¿Qué tipo de pecados, hermanos, se les ocurre que podemos hacer inconscientemente sin conocer la palabra de Dios? Mentir, ¿no? Bueno, eso es bastante obvio, ¿no? Omisiones, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que dice nuestro hermano, mentir, ¿no? A veces, aunque parezca increíble, no sabemos que hay cierto tipo de pecados que Dios aborrece. Y pensamos que no está mal. ¿Cuál se les viene a la mente, hermanos? Oye, te llaman del banco, diles que ya me fui. Bueno, es una mentira, pues, ¿no? Pero ¿qué tipo de pecados Dios aborrece y que a veces no sabemos que Dios los aborrece? Codicia, por ejemplo. La idolatría. La lujuria es uno, sobre todo los varones tenemos esa naturaleza, ¿no? Y es una realidad, no podemos negarlo. Pero es un pecado que Dios aborrece. ¿Qué otros, hermanos? Hay una lista de ellos, ¿no? ¿Qué más? Dice, no erréis, dice la Escritura. Habla al principio unas cosas que tienen que ver con temas sexuales, pero no todos. Dice que los afeminados, ni los fornicarios, ni los que se acuestan con varón,
Pero después vienen otra lista más. Además de todos esos pecados La fornicación, de tipos, lo que es- además, hermanos, de todos los pecados de tipo sexual, porque esos son bastante obvios. ¿Qué más dice? Fíjense. A veces el robo, ¿no? Muchas veces es que o la persona se le hace fácil, dice, bueno, pues me sobró tanto, ahí me quedo con él. Bueno, O me encontré esto, pero está dentro de una propiedad, dentro de un tornillo, ¿no? ¿qué dice? No, así es, está dentro de varias cosas, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11? ¿Quién lo puede leer? 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Hasta ahí, hermano. Todo esto es bastante obvio, ¿no? Oye, pues si eres un adúltero, fornicario, idólatra, que fue el primer mandamiento que Dios dio, afeminado, los que se echan con varones, ¿no? Ellos no, dice, heredarán el reino de Dios, porque Dios los considera, ahí dice el versículo, injustos. Pero ahí viene lo importante, versículo 10 en adelante, hermano, por favor. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice ni los ladrones. Cualquier cosa que toma que no es suya, lo convierte en ladrón. Ni los borrachos. Oye, ¿sabía que por ponerse borracho Dios le considera injusto? Y no va a heredar, no va a entrar al reino de Dios. Luego dice, ni los maldicientes. Hay quien piensa que hablar groserías, hablar malas palabras es algo, pasa nada, ¿no? Cuando una persona fuera del mundo conoce a un cristiano, una de las principales características de un cristiano es cómo hablan, ¿no? Su lenguaje. Pero ¿qué tal si esa persona no conoce a Dios? Va a la iglesia, está sentado ahí los domingos, se conecta, vamos a suponer, se conecta entre semana, bla, 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 pero no sabe que para Dios esto es una ofensa, es un pecado. ¿Podrá estar cometiendo una omisión que le cueste pues la vida eterna? Sí, ¿no? Dice además, ni los estafadores. ¿Qué significará estafar, hermanos? Cuando por ejemplo una persona tiene a su cargo el manejar por ejemplo dinero, y ese dinero parece que como vulgarmente se dice, lo jinetea o si en vez de contar 100 cuenta 80 nada más para meter 20 o cosas así por el estilo. O sea, está estafando. Ok. Eso lo entendemos mucho por cuando hablamos de dinero, pero la estafa no nada más es económica. Por ejemplo, que buscan sacar provecho de otra persona haciendo Exactamente. básicamente es engañar. Es un engaño. Si yo le prometo, vamos a poner, si yo le prometo a mi novia que me voy a casar con ella y no me caso, no tengo la intención de casarme, nomás le dije ahí por mantener la fiesta en paz, la estoy estafando. De hecho, y aunque parezca locura, aunque no lo es, hoy ya es un delito eso, por ejemplo, porque es una manera de estafa. Lo mismo si yo le digo a alguien, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner a alguien, yo le ofrezco mi ayuda para algo, lo que sea material o no, y no se la doy a la mera hora. Es una estafa. Pero hay otras más cosas, hermanos, que Dios aborrece. Y hay una lista de ellas, hermano. Por ejemplo, lo que me impacta mucho, hermanos, Apocalipsis 21:8, que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Gracias, hermano. Los cobardes, los
Justo iba a mencionar acerca de la mentira. A veces creemos que eso no es algo importante. Todo el mundo miente, ¿no? Podemos decir eso. Pero si queremos ser personas que seamos líderes, debemos ser personas honorables, honradas. Y nuestra palabra es algo importante, hermanos. Si nosotros decimos algo, deberíamos de cumplirlo, porque de otra manera, si no lo cumplimos, ¿qué es? Por ejemplo, hermano, yo tuve que vender mi carro porque usted sabe que en las verificaciones, ¿qué se hace? Muchas veces la gente hace Entonces, eso. yo obviamente le puse las partes bien y aún así no me lo pasaron y me dijeron, bueno, primero querían comprar mi carro, no se los dije que no estaba dos, entonces móchate y te lo pasamos, y yo les dije que no. Dice, no seas esa palabra. Sí. Digo, pues seré, digo, y a mucho orgullo digo, pero no voy a hacer mentira. Claro. Yo quiero hacer las cosas honradamente. A veces, gracias hermano, a veces mentimos por cubrir otras mentiras o por cubrir pecados. ¿Cuál será el ejemplo que se le pone a los demás? Si un líder, vamos a poner un capitán de un equipo otra vez, ¿no? Miente y todo el mundo sabe que está mintiendo, ¿cómo lo verán? Pierde credibilidad. Se debilita la imagen del líder y debilita la imagen de la iglesia o la empresa en donde esté. De los que están con él. Entonces, la mentira es un pecado que no podemos permitir tampoco. Y a veces es bien sutil, ¿no? Pero otra vez, Dios quiere que los varones sean varones que conocen su palabra para evitar pecar. De otra manera no vamos a poder hacerlos. Hay más cosas que Dios aborrece. Proverbios capítulo 6, 16 al 19. ¿Alguien lo tiene? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Gracias. Otra serie más diferente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que no tienen que ver con cosas sexuales como la otra lista que vimos. Esto tiene que ver más con la parte moral, ¿no? Fíjense lo que dice: ojos altivos, ¿no? Toda esa gente que mira para abajo a las demás, ¿no? Que no, yo no me junto con esos porque no viven en tal zona, ¿no? Y yo he escuchado eso, ¿no? Pues si no viven en tales colonias, ni me hablen, ¿no? O yo no voy para esos lugares, ¿no? La lengua mentirosa, ya lo vimos. Las manos derramadoras de sangre inocente, pues asesinato es obvio, ¿no? Pero fíjense los demás: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dicen por ahí que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Pero no más de los vicios, sino de los pensamientos impropios. Cuando una persona tiene pensamientos de mal, es porque tiene mucho tiempo, hermanos, para estar pensando cosas, básicamente, ¿no? Dice: los pies presurosos para correr al mal. Hay gente que, recuerdo una prédica, ¿no?, acerca de la integridad. La integridad mucha gente la describe como lo que hacemos cuando nadie nos ve. Por el contrario, cuando alguien no está, digamos, al escrutinio, que no lo están viendo, lo primero que hace es ir a pecar. Yo, por ejemplo, les digo en la industria pues cualquier industria, la gente que viaja mucho tienen un tipo de fama, ¿no? Normalmente los que viajan mucho son porque están por allá y allá hacen todo lo que nadie sabe, ¿no? Yo recuerdo cuando entré a trabajar, a donde yo estoy trabajando ahorita hace 10 años, había una situación que le llamaban el Bauer Tour, porque había una persona que se apellidaba Bauer, ¿no? Y resulta que esta persona fue a Colombia, ¿no? Y dentro de los gastos de viáticos vieron un gasto ahí medio raro y, ¿qué es esto? No, pues quién sabe, a ver, vamos a investigar, ¿no? A alguien se le ocurrió llamó de Perú hacia Colombia. Sí, buenas tardes, oiga, queríamos pedir porque pusieron ahí que era comida, ¿no? Estaba medio raro el nombre del local y era mucho dinero.
Qué raro. Queríamos pedir comida para tal dirección. No, aquí no vendemos comida. Este es un lugar vamos a ponerlo así, de entretenimiento para adultos. Entonces imagínense esta persona, lo primero que hacía cuando no estaba en su casa, y después se descubrió que lamentablemente había hecho eso mucho tiempo, ¿no? Cada que no estaba en su casa, lo primero que hacía era correr al mal, a pecar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el hombre que es infiel. Sale de su casa y ¿qué hace? A la primera que conoce, pecar. El hombre que sale de su casa o de la casa de sus papás, el muchacho, el niño, el joven, sale de su casa y afuera es otra persona. Afuera habla groserías. Escucha lo que no debe escuchar. Dice lo que no debe de decir. Dios dice este texto en Proverbios 6 que Dios aborrece eso. Los pies presurosos al mal. Así como el que lleva a su casa el sustento y se la pasa estafando o agarrando dinero fácil, ¿no? ¿Qué más? El testigo falso que habla mentiras, ¿no? Básicamente mentiras. Y hermanos, el que yo creo que pasamos mucho por alto, el que siembra discordia entre hermanos. O sea, el que anda de chismoso. Que puede ser que no pensemos que es un pecado grave, pero Dios lo aborrece. Y a lo mejor dicen que los hombres, que los hombres somos más chismosos que las mujeres. Yo estoy en desacuerdo. Particularmente yo, y les digo, eso soy yo, ¿no? Todos somos diferentes. Pero yo trato de inmiscuirme eso y cuando lo escucho, yo trato de, ¿saben qué? Eso no está bien, ¿no? Eso no se debe hacer, eso no está bien. Si un hombre es líder de su casa, de su familia, dentro de la iglesia y participa del chisme, hermanos, ¿cómo creen que se vea ante los demás? ¿Como una persona confiable? Vamos a quitar el chisme. Vamos a ponernos con este texto que dice aquí: el que siembra discordia entre hermanos. Si hay un varón que es líder de su familia, obviamente, y más allá, a lo mejor hasta de un grupo de hermanos, porque pues a lo mejor son familias, ¿no? Y que anda sembrando discordia entre hermanos, ¿cómo creen, número uno, que Dios lo vea? ¿Cómo creen, hermanos? Pues precisamente, Dios lo aborrece. ¿Cómo debería actuar un hermano? Vamos a suponer esto, ¿no? Estamos ahí, los hermanos, y yo me junto con el grupito con el que me llevo, de hermanos, ojo, ¿no? Oiga, hermano, ¿cómo ve el hermano que predicó? No, ni sabe predicar. ¿Qué debería hacer el varón responsable, el hombre de Dios? ¿Qué debería de hacer? Si es cierto, no saben hacer las cosas. No, todo se hace mal. Eso debería ser, hermanos, la actitud de un varón de Dios. Dice la Escritura que Dios aborrece eso. ¿Qué debería de hacer el hombre? Es una buena frase, ¿no? Hecho y derecho, ¿no? Pues son hombres puestos por Dios, ¿no? Si no lo está haciendo bien, bueno, yo sé, voy a ayudarle. Vamos a ayudarle. En vez de de acuerdo a las Escrituras, pues lo primero que deberíamos hacer, hermanos, eso que están haciendo no es correcto. Dice la Escritura que siempre hay una manera de actuar, ¿no? Cuando un hermano o una hermana, vamos a poner hermanas, ya traen por ahí sus problemillas, ¿qué deberían hacer? Ellas juntas, ¿no? Si tienes algo con tu hermano, ve, siéntate y habla con él, ¿no? Si te hace caso, bien has hecho porque has ganado un alma, ¿no? Si no, hay un procedimiento, ¿no? Entonces vamos a suponer que hay esa situación y yo como varón estoy escuchando que están hablando mal de mi hermano, me lleve bien con él o no, esté de acuerdo con su punto de vista o no, yo debería de evitar eso. Número uno, no participar, hermanos. Y número dos, actuar como dice bíblicamente. Hermanos, esto no es correcto. Si usted, hermano, tiene un tema con el hermano que predicó, vaya y dígaselo a él. Eso es lo que deberíamos de hacer. Ese es un hombre que está haciendo la voluntad de Dios y que además los demás lo van a ver como un hombre de Dios. Yo recuerdo que el otro día el hermano Freddy nos dijo, que estaba poniendo un ejemplo, nos dijo que un hermano fue y le dijo un chisme de un hermano y que el hermano Freddy le dijo: hermano, eso no está bien, hermano.
Yo no quiero que me esté diciendo eso. Vamos a hablar con el hermano. Y dice que casualmente creo que iba pasando este hermano y le dijo, véngase hermano, el hermano quiere comentarle algo. Pues este hermano se enojó y dejó de hablarle. Pero ¿quién estaba actuando mal? Pues el que estaba de chismoso, ¿no? Ese es el que estaba actuando mal. ¿Qué más nos trae de beneficio, mis hermanos, si como varones leemos las Escrituras? Bueno, por ejemplo, aquí en este que dice las manos derramadoras de sangre inocente, claro, tenemos que es un signo, pero hay un texto en Ezequiel capítulo 3, hermano, que dice que si, por ejemplo, el impío, o sea, cuando sea uno amonestar al impío y él no se arrepiente, él morirá, pero tú tendrás tus manos limpias. Pero si el impío, tú no le predicas al impío que está mal, el impío morirá, por supuesto, pero en ti derramaré, Claro. en tu mano, su sangre. Así es, porque no le hablaste, ¿no? Es muy duro. Como Ahí entra la cobardía. Como el himno que nos dijo, ¿no? Nunca me hablaste de él. ¿Se acuerdan? Ah, sí, que decía, tú sabías que yo andaba mal. Y nunca me- Tú sabías que yo andaba mal. Y nunca me hablaste Así a mí es. de él, a mí de él. Así es. Gracias, hermano. ¿Qué otro beneficio, mis hermanos, podemos tener de leer las Escrituras como varones que queremos ser líderes, ¿no? ¿Qué otro beneficio? Bueno, paz, es muy buen punto. ¿Qué más? Vamos a leer segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Tal vez alguien ya se lo sepa. Segunda de Pedro 3, 18. Mi hermano Vicente, si nos puede ayudar, por favor. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Gracias, mi hermano. Usted mismo, hermano. Entonces, si estamos cosechándonos en la palabra de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Crecer, ¿no? En conocimiento. Yo hablo de mí porque pues no quiero hablar de ninguno de mis hermanos, pero yo era un neófito hace 5 o 6 años de la Escritura, hermanos. No conocía nada. Yo creo que hoy no lo sé todo, por supuesto, pero hay muchas cosas que yo sabía que ignoraba, hermanos. Yo recuerdo que me sorprendí la primera vez que leí el Antiguo Testamento. Bueno, la única vez que he leído el Antiguo Testamento, ¿no? Completo. Porque se da cuenta uno que todo ocurrió por algo. Y a veces no lo llegamos a comprender. Oye, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué pasó esto? Si Dios sabía que el hombre iba a ser así, ¿por qué no lo evitó desde el principio? Bueno, a veces no lo sabemos. Pero ¿saben cómo comprendemos eso? Pues leyendo y viéndolo por primera vez, ¿no? Es como les decía el ejemplo de la mesa, ¿no? Hoy a mí me entregaron uno de esos tripiés. ¿Cómo lo armo? Vienen un montón de piezas, pues hay que ver el instructivo. Porque si no, te queda mal, ¿no? Y ya cuando te das cuenta, pues es que esta pieza no iba aquí, esta pieza iba acá, ¿no? Y lo vemos bien obvio, ¿no? Pero si no lo hacemos, si no escudriñamos las Escrituras, hay muchas cosas que ignoramos, hermanos. Entonces, escudriñar nos va a dar crecimiento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Otro beneficio, ¿no? Mi hermano Ricardo, por favor. Primera de Pedro 3, Sí. 15, perdón. Primera de Pedro 3, 15. Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Gracias, mi hermano. ¿Qué beneficio podríamos tener entonces, hermano, de leer la Escritura? Presentamos defensa en la palabra, uno a los que por ignorancia, pero hay otros también, hermano, que porque ya saben la Escritura, pero como ellos no estudian propiamente la palabra, La tuercen, ¿no? estudian la torcedura de la palabra, Sí. es lo que les enseña. Hay que Así es. presentar defensa. Entonces, Con mansedumbre. así es. Vamos a poner el ejemplo, hermanos, de una familia, ¿no? Y los hijos, cuando empiezan a ser adolescentes, pues empiezan a tomar sus propias decisiones, ¿no? Y pues el hijo, vamos a poner que le dice, oye, pero ¿qué tiene de malo que me peine así?
O las muchachas, ¿no? ¿Qué tiene malo que me ponga esta falda, no? O los varones, oye, pero ¿qué tiene? Yo me quiero tatuar todo el cuello. ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde dice en la Escritura que no? Que un hombre de Dios que conoce la Escritura, así podría decir, ¿no? O otra cosa, ¿no? Oye, pero pues ¿qué tiene de malo que tenga 4, 5, 6 novias? Todavía no me caso, ¿no? Es una cuestión que los jóvenes seguramente estudiarán en algún momento, pero es posible escucharlo, ¿no? O la típica pregunta también, oye, ¿qué tiene de malo que escuche esta música? No estoy haciendo nada, sí dice un montón de cosas, pero nada más me gusta el ritmo. Hay que estar preparados, dice la Escritura, ¿no? Mateo capítulo 4, versículo 4, otro beneficio que los hombres de Dios están o que pueden obtener al estudiar las Escrituras. Mateo 4:4, ¿quién lo puede leer, mis hermanos? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, hermano. El versículo 7 ahí mismo, mi hermano, por favor. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el 10, mi hermano, ya para acabar. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gracias, mi hermano. Es un ejemplo de cómo Jesús actuó ante la tentación, ¿no? Si nosotros leemos las Escrituras, particularmente el Nuevo Testamento, vamos a entender cómo fue Jesús en su vida y en su ministerio, y vamos a poder, como dice el apóstol, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesús, del Señor Jesús, de Cristo. Si nosotros entendemos cómo fue el Señor Jesús, vamos a poder actuar en consecuencia. Algo que el Espíritu Santo nos da es que cuando actuamos y conforme vamos creciendo en conocimiento, hermanos, y entendiendo a Dios y entendiendo a Jesús, antes de hacer algo nos preguntamos, bueno, al menos creo que yo, pero seguramente muchos también lo hacen, es ¿qué haría el Señor Jesús en esta situación? Me ofendió, ¿no? O hizo algo que no estaba bien. Estoy así de coraje. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hubiera hecho? Actuar en misericordia, ¿no? ¿O qué hubiera hecho si hubiera visto que hay esta injusticia? Le están haciendo esta injusticia a este hermano, a esta hermana. ¿Debería omitirlo y pasarlo por alto? No. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 22. Vamos a dejar que Leo, nuestro invitado, lea esta mañana. Primera de Pedro 2, 21 al 22, por favor. Gracias, Leo. Tú mismo, Leo. Si esto hizo Jesús, dice el versículo 22, no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Qué dice el versículo 21? Que para qué estamos llamados. ¿Cuál es el propósito de eso? Para seguir ese ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es, Leo? ¿Cuál es ese ejemplo? Sin pecado, ¿no? Que no haya engaño en nuestra boca. Ahora, mis hermanos, después de todo esto, vamos a la práctica. Esto fue la primera parte, el punto 1, que Dios quiere hombres conocedores de su palabra. Vamos a suponer que yo soy un padre de familia, ¿no? Y que tengo 3 hijos, pero que también tengo una gran influencia con mis hermanos carnales, ¿no? Y que tengo primos y que tengo amigos del trabajo. Y que se presenta una situación en mi casa de esas crisis que hay, ¿no? En todas las familias. Ya se pelearon y hubo un pleitazo y hubo un montón de problemas. Yo soy cristiano y llevo riéndome años, pero yo no conozco la Escritura.
y yo reacciono, vamos a poner que, no sé, mi hermano mayor de sangre insultó a mi mamá. Y yo, como no conozco las escrituras, me voy a los golpes, ¡pam!, ¿no? Me voy a los golpes y le digo un montón de cosas y lo corro de la casa y aquí nunca te vuelves a venir y bla, bla, bla. ¿Cómo me van a ver los demás? Algunos podrán decir, no, ese es el que cuida de la familia, ¿no? Es bien valiente. Pero un cristiano, ¿qué dirá? ¿Qué dirá, hermanos? ¿Cómo lo verán? No es una reacción propia de un cristiano. Si es que más. Si eso es un cristiano, mejor prefiero estar aquí. La gente dice eso, ¿no? Yo escuché una vez ¿Para qué me conviene? de unos hermanos, no me acuerdo dónde fue, que se pelearon, hubo una pelea en su casa, y hubo gritos y todo. Bueno, pasó. Ellos arreglaron su tema. ¿Qué creen que decían los vecinos de ellos? Mira, son cristianos. Mira cómo están. Un varón, vamos a poner el caso opuesto, ¿no? Un varón, hombre de Dios, conoce las escrituras y hay el mismo problema. ¿Cómo debería actuar, hermano? Pacificador. Pacificador, conciliando, gracias, hermano. ¿Qué más? Con mansedumbre, ¿no? Con amor, con misericordia. Dominio propio. Muy importante, con dominio propio. Gracias, hermano. Tener dominio propio y no demonio propio. Exactamente, no demonio propio. Sí, hermano Luis. Muchas veces también, igual no de pleitos ni golpes ni nada de eso, pero llevamos los problemas de la iglesia a nuestra casa. Y empezamos a hablar de los problemas que hay en la iglesia. No, fulano, y que la hermana fulana, y que es así, es asá, y que no, hombre, ese que predicó. O sea, empezamos a hablar de todos los problemas de la iglesia delante de aquellos que no son cristianos. ¿Qué ganas van a tener eso de venir a la iglesia? O si ya estaban viniendo, lo que va a pasar es que... Sí, a eso iba. A eso yo iba, gracias, hermano, iba a mencionar el segundo ejemplo, ¿no? ¿Cómo debería actuar un hombre y varón de Dios, líder como Dios lo quiere, cuando hay una situación de esas, ya sea en casa o dentro de la iglesia? Bueno, hermano, es que mire, me enteré de que tal hermano anda haciendo tal cosa. O, oye, hermano, pues como que esta persona como que no, sí. ¿Qué debería actuar un varón de Dios responsable de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo debería ser su actuar, hermanos? No, hermano, no digas esto de esto, o no digas esto del hermano. Ahora, si tú crees, o para ti es un problema lo del hermano, ¿por qué no lo platicas con él? Después de todo, somos cristianos, y dice la escritura, el que sabe hacer el bien y no lo hace, Le es contado como pecado, sí. Gracias, hermano. Martín. Como testigo, ¿no? Y mediador, claro. Pero fíjense, hermanos, debería actuar exactamente igual como dijeron hace ratito. Con mansedumbre, conciliador, en amor, pacífico. Debería ser exactamente igual, pero no lo vemos así. Pero debería ser exactamente la misma actitud, mis hermanos. Ahora, para concluir, ¿qué tipo de líder seríamos si nosotros estamos guiando a los nuestros por el camino que no es el que Dios quiere? ¿Qué tipo de líder somos? Si somos conciliadores, mansos, en espíritu de amor, pacificadores. Oye, esto no está bien. Nosotros no debemos hacer eso. No hablemos de los hermanos, no digamos esto, no estemos chismeando. Cualquier cosa que se hable de otra persona, mientras no esté, el chisme, así de fácil. Sea buena, sea mala. El chisme, hermanos, a veces parece increíble, pero no lo sabemos, no nos damos cuenta, o queremos, no, pero esto no es chisme porque estamos hablando bien. No, hermanos, debemos evitar todas esas cosas. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué clase de líder, varón, quieren ser en su familia y en el círculo de influencia que tienen?
¿Cuál quieren ser? Conforme Dios lo pide, Dios espera. El que Dios quiere, no el que actúa al contrario. Ese es el primer punto, hermanos. Después de toda la introducción que nos duró un montón, el primer punto es: Entonces, en una situación así, como una puerta para no dejarse llevar por la situación, habría la pregunta: ¿qué haría Jesús? claro, yo sé de un ejemplo de un hermano que su esposa tenía un problema con otra hermana. Y fíjense cómo, digo, no todos somos perfectos, se cometen errores, ¿no? Pero es un gran ejemplo, ¿no? El hermano se enteró que tenía un problema con otra hermana, su esposa. Él le dijo: ese problema lo arreglan ahorita. Y le dijo, y no le estaba diciendo a la hermana, le dijo a la esposa: ven y pídele perdón a la hermana por esta situación. Tengas o no tengas la razón, no tienes que estar discutiendo con la hermana. Y en ese rato se sentaron y les pidió que conversaran, ¿no? Eso es un hombre, al menos ese ejemplo, no sé todos los demás casos, pero eso es un ejemplo de un hombre que sabe lo que tiene que hacer y actúa conforme a la palabra de Dios. A veces no queremos hacer cosas, hermanos, por no ganarnos un pleito con la esposa o con los amigos o con la familia. No, hermanos, lo que es de Dios tiene que ser así. Así que, mis hermanos, pues les agradezco mucho. La siguiente semana vamos a ver otro tema, que es la oración. Dios no nomás quiere que los varones conozcamos su palabra, sino que también seamos hombres de oración, porque las decisiones, hermanos, que se toman, sobre todo el líder, siempre tiene que tomar decisiones difíciles. No están fáciles, hermanos, y necesitamos la guía de Dios. Eso lo dejamos para la siguiente clase. Vamos a ponernos de pie, por favor, y le voy a pedir a nuestro hermano Yael que nos dirija en oración de despedida. Hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, santificado sea tu nombre, por los siglos de los siglos. Estamos aquí reunidos, finalizando esta clase, en la cual has utilizado al hermano César Omar para darnos un mensaje, para ayudarnos a comprender este tema y sobre todo para irnos encaminando un poco más al camino que tienes tú pensado para nosotros los varones. Te agradecemos por este estudio, por este espacio, por este tiempo, por todo básicamente. Te agradecemos, mi Señor. Síguenos cuidando y acompañándonos día con día para que futuramente seamos más hermanos y más varones congregados aquí. Te agradecemos todo esto y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.